Hoy les quiero contar otra parte importante de mi vida, cómo pasé de ser ingeniero civil industrial a coach online. La verdad es que, bueno, desde chico, le he comentado, desde chico he sido muy bueno para los deportes, siempre tuve una vida deportiva, jugué mucho tiempo fútbol, jugué en Iquique, en donde yo nací, después llegué a Santiago, jugué en la U, después jugué en la Católica, y mi interés en ese tiempo era ser futbolista profesional. Y yo me acuerdo que les dije, cuando les dije eso a mis papás, como que me miraron raro, no, tú tenés que estudiar una carrera profesional. Y yo como que no me gustó mucho su respuesta y quería estudiar algo ligado al deporte. Y les dije me gustaría entonces estudiar ser profesor de educación física. A lo cual mis viejos me dijeron, pero esa carrera no te va a dar mucho en la vida, intenta estudiar algo que sí te traiga ingresos, algo para que puedas subsistir, para que puedas desarrollarte. Y la verdad, bueno, hay que entender que nuestros padres finalmente lo que hacen es intentar aconsejarnos desde su punto de vista, desde su experiencia, de la mejor manera posible. Y de eso se trata finalmente lo que es el sistema. O sea, por eso siempre nos dijeron que tienes que estudiar una carrera importante, tienes que hacer carrera en la empresa, tienes que ser como muy leal a una empresa, hacer las cosas de la mejor manera posible y crecer en la empresa hasta lograr un éxito, hasta que tengáis un cargo bien importante, hasta que seáis gerente comercial, todo. Y ese era el camino. O sea, por todos lados donde tú miraras, el entorno dice eso. La educación, tus padres, los amigos, están todos envueltos en el mismo sistema. Y bueno, yo obviamente, a raíz de mis padres, me dijeron eso. Por otro lado, tengo una hermana mayor, que ella es ingeniero civil industrial. Y yo por esos tiempos no sabía muy bien qué estudiar, estaba un poco desorientado. Y mi hermana me comentó que esta carrera tiene harta física, harta matemática, y a mí en el colegio me iba bien en esas áreas. Así que ya voy a estudiar ingeniería civil industrial. Listo. Estudié en una universidad del sector oriente y la verdad durante todo ese periodo, a raíz de los otros problemas que le he comentado, mis vicios, tuve alto y bajo, no avancé en la carrera de manera óptima, tuve muchas caídas, me eché bastantes ramos, pero en esta historia lo importante es que logré sacar la carrera de ingeniería civil industrial e inmediatamente ingresé al mundo laboral, a una empresa súper importante en el ámbito retail. Y ahí estuve bastante tiempo, y la verdad es que partí en un cargo obviamente inicial como analista de planificación, siempre ligado por el tema de los números, y empecé a desenvolverme en esa área. La verdad que me iba bastante bien dentro de esa misma área, tenía muy buen feedback de mis pares, de mi jefatura, hacía la pega bastante bien. Y estuve ahí harto tiempo. La verdad me gustaba el tema de la planificación, de los números. Por otro lado, yo seguía carreteando, entonces tenía mi ingreso, vivía con mis viejos, podía darme la vida que en ese momento quería, que era prácticamente pura fiesta, hasta que llega un punto que ya seguía en el mismo cargo, seguía en el mismo cargo y seguía un montón de tiempo en el mismo cargo. Y obviamente uno empieza a mirar para el lado, empieza a ver a sus pares, cómo van avanzando algunos, ya pasan de analista de planificación a un cargo distinto. A mí siempre me gustó el tema comercial, apuntaba a esa área en particular, trabajar dentro del área comercial. Entonces uno se iba sintiendo un poco como estancado, como un poco frustrado, como que, ¿por qué si el de al lado avanza? ¿Por qué el de al lado está en ese cargo y yo estoy acá? ¿Por qué? Y me empecé obviamente a cuestionar en ese tiempo a raíz del tema que tuve el accidente importante, a raíz de mis vicios en esta empresa, ya se enteraron de esta situación, por lo cual se me hacía más difícil obviamente porque todos los cargos directivos, gerenciales, sabían un poco mi historia, entonces mi reputación, mi imagen estaba manchado dentro de esa empresa, entonces tuve que salir a buscar oportunidades en otros lados. Y llegué a otra empresa dentro del área comercial y la verdad estuve 6 meses porque hicieron una reestructuración y finalmente me echaron. Imagínense, por un lado, cómo estaba mi confianza, mi autoestima, nunca fue buena en ese momento. Eh, Me echaron, obviamente seguía carreteando todo el tema, entonces estaba con la confianza por el suelo. Nuevamente tuve que empezar a buscar pega y llegué a otra empresa grande de retail y bajo el mismo cargo de analista de planificación. Y ahí estuve alrededor de 2 años, casi o 3 años, no recuerdo bien, y fue justamente cuando conocí a mi pareja también, Jennifer,
Y me acuerdo que tuvimos un viaje importante de vacaciones, nos fuimos a Colombia. Y dentro de este carrete era all inclusive, entonces conversando con ella yo me puse a llorar y le dije que me sentía una basura, me sentía súper penca, súper frustrado porque miraba para el lado y veía que mis ex compañeros de trabajo ya tenían cargos importantes en la empresa, eran compradores comerciales, que a mí me encantaba ese cargo. Y yo estaba ahí como que no sabía por qué, que era una basura y obviamente a raíz del alcohol me puse a llorar y estaba cada vez más y achacado. Y la Jenny me decía, pero tú eres bueno en el fondo, tenés que confiar más en ti. Yo, bueno, estoy contigo y sé cómo pensás y eres súper inteligente. Y me empezó a decir un montón de cosas positivas que obviamente cuando uno está vibrando muy bajo en la culpa, la vergüenza, no las ves pues, finalmente, porque estáis enfocado en eso negativo. Entonces, claro, no lograba ver todas esas cosas positivas que yo tenía, me centraba solo en lo malo, entonces no permitía avanzar y llegar a ese punto en que estaba estancado. Y la Jenny vino a salvarme, a decirme las cosas buenas que tenía y me empezó a hacer clic, me empezó a hacer clic. Obviamente después de ese viaje seguimos carreteando el tema, pero al llegar ya después a Santiago, nuevamente me empezó ahí como que a crujir un poquito más, como que algo había que hacer distinto, algo había que hacer. Eh, Después con la Jenny teníamos el proyecto de irnos a estudiar afuera, estudiar un magíster en Barcelona. Empezamos a hacer la averiguación, estaba todo prácticamente listo y ¡pum! Nace, o no nace, pero nos enteramos que íbamos a ser padres. Y ahí fue como un balde de agua fría. La Jenny se sentía como que casi nos cortaron las alas, como que, ¿qué vamos a hacer? Nuestros planes, vamos a ser papá, todo el tema. Y yo como que todavía no le tomaba tanto el peso a la situación, fue como, bueno, hay que hacerlo nomás, pues, o sea, como que no hay mucha vuelta que darle, pero la Jenny como que le impactó un poco más, por todos los sueños que teníamos de hacer cosas. Y ese fue un punto importante de inflexión porque fue como que ya no, con la Jenny, ella tenía un mejor cargo que yo en ese tiempo, ya vivíamos juntos, ganaba mucha más plata que yo, eh, a lo cual para uno como que sin pensarlo inconscientemente, a mí en lo personal como que me afectaba un poco. Uno está acostumbrado a ver la familia, el hombre, el papá, el padre de familia, el que tiene que hacer esto. Entonces, claro, como yo tenía de esa crianza, todo como que en cierta medida inconscientemente me afectaba un poco. La cosa es que nos enteramos de esto, bueno, ya no dependíamos solo de nosotros, la suma de ambos ingresos con la Jenny nos da bastante porque ella ganaba mucho más que yo y prácticamente no teníamos gastos, o sea, muy poco porque éramos nosotros dos, lo único que gastábamos era en copete, sobre todo yo que compraba mucho copete para la casa, compraba copete, en comida, en Uber Eats, en Rappi y sería, pues, porque no teníamos grandes planes, no ahorrábamos tanto, entonces prácticamente lo que entraba lo gastábamos y ahí era. Entonces cuando pasa esto, nos dimos cuenta como que ya no somos solo nosotros, sino que tenemos que empezar a hacer más, pues ahora tenemos una responsabilidad en nuestras vidas, así que tenemos que salir a, a generar más, pues, porque finalmente ya hay otra persona que viene a ser parte de nuestra vida, pues. Y el departamento donde estábamos en ese entonces, si bien a los dos nos queda bastante cómodo, para un nuevo integrante iba a ser un poco más complicado. Entonces nos pusimos en campaña, pum, a cambiarnos de departamento, comprar un departamento nuevo, mucho más grande del que teníamos. Y en ese nos metimos, pues, y por otro lado yo empecé, ya venía trabajando el tema del gimnasio, pero de manera bien tímida, entonces me empecé a enfocar más y la Jenny me ayudó bastante a potenciar esto. Yo dije, ya sabéis que yo necesito, a raíz de todo esto, dar un salto. De esa forma, como nos criaron, dar un salto significa salir a buscar un nuevo cargo para tener más ingresos, pues no es como que salir a crearlo uno por su cuenta. Entonces, empecé a buscar un nuevo cargo, ya enfocado, la Jenny haciéndome coaching, ahí como que empecé a trabajar tu parte mental y finalmente se dio el tema de un nuevo cargo, cargo comercial. En la misma empresa donde estaba trabajando, un ascenso comercial. ¡Pum! Ya, si bien el aumento de ingresos no fue tan grande, sí ya era un aumento, entonces bien, positivo. Y estuve ahí enfocado, mi intención obviamente era estar ahí y seguir aspirando más, hasta que llega un punto en que cuando ya después nace nuestro hijo, como que ya me sentía como que había que buscar algo más. Había que buscar algo más. Entonces fue cuando le dije a la Jenny, ya, me la voy a jugar, voy a salir a buscar
cargo comercial mucho más importante que yo quiero, y ella estaba con una confianza trabajando muy, muy importante, entonces fue como, ya hay que hacer algo importante, entonces, boom, fui a buscar este cargo, ya venía trabajando, como les decía antes, la parte en mí, me sentía con más confianza, tenía una mentalidad mucho más ganadora, y llegué a una nueva empresa de retail con un cargo bien potente, un cargo ya senior, entonces obviamente estaba con una confianza gigantesca, ya estaba súper bien, y, y llegué a esta empresa, pues, y estaba súper contento, todo, estaba haciendo bien la pega, destacando, como siempre he destacado en el ámbito en que tengo que ejecutar, entonces me seguía picando el bicho como que algo más. O sea, como que yo estoy hecho para algo más. O sea, tengo que hacer algo más. No puedo pasar toda mi vida trabajando. Veía a mi jefe que estaba metido en reuniones y siempre con cara larga porque el estrés que tenés que responderle al resto, que aquí, que allá, que trabajar con personas. Entonces fue como, no me veo mucho tiempo acá. Entonces, en paralelo, otra parte voy a comentar también cómo ha sido específicamente del fitness coach. Empecé durante la pandemia, en verdad, tuve mis primeras experiencias con el tema fitness. Me acuerdo que siempre, como les comenté antes, he sido ligado al deporte, estaba entrenando, algunos compañeros, amigos me preguntaron, oye, ¿cómo entrenar? Ayúdame con esto, y siempre como que ahí bien por superficial, po. Entonces, por este lado, empecé durante la pandemia a hacer clases online de funcional y boxeo a algunas compañeras de trabajo de mi esposa, la Jenny. Y estuve ahí toda la pandemia, estuve mucho tiempo haciendo clases lunes, martes, miércoles, jueves, todo gratis, todo gratis. Y de repente eran un montón de personas, llegaron a conectarse 10 personas, entonces como que ahí me empezó a gustar un poquito esto de trabajar con más personas, de ayudarlas, y me daban su feedback, hoy sentía súper bien, me preguntaban cuándo vamos a tener clases de nuevo, entonces como que fue, claro. Y por otro lado, también en paralelo, yo seguía a mi mentor, que ya todos lo conocen, Yados, y como que dentro de su mensaje era como, dale, ¿qué tanto lo pensáis? Dale, dale. Yo le comentaba a Jenny, oye, ese estudio para ser personal trainer. Y la Jenny como que me mira como extraño, como que, ya, bueno, dale. Y estudié, pues, estudié mientras trabajaba, estuve un año estudiando, preparándome, por otro lado seguía entrenando mi parte, hasta que ya conseguí el título de personal trainer, master trainer, y llegó el momento de abrir la cuenta. Pero antes que eso, marcó un punto bien importante cuando yo ya estaba en todo, todas las historias que cuento van mezcladas entre sí, no necesariamente son las mismas fechas, pero es para que entiendan la idea. Entonces, me acuerdo de un cumpleaños, un bautizo, no sé de quién, de mi hijo Luca, y estaba con dos amigos en la mesa. Y yo les digo, yo voy a ser personal trainer todo, y voy a dejar la cagada en esto. Dije, bueno, a los dos, estaban los dos sentados, yo les aseguro que voy a dejar la cagada en esto. Voy a ser mejor personal trainer que hay, mejor fitness coach. Y como que me miran así como, ya, dale. Y listo, pues. Y me empecé a meter en esto de lleno. Obviamente al principio era. Uno va evolucionando en esto. Tiene que ver igual que en el ámbito profesional, cuando uno trabaja en un cargo, no partí acá arriba al tiro, vais subiendo porque vais adquiriendo experiencia, conocimiento, te vas relacionando con personas, vais mejorando tus habilidades blandas, vais mejorando en muchos sentidos, físicamente también vais mejorando, todo es un aprendizaje finalmente. Uno no puede pretender ser de una el mejor en el tanto, porque tiene que haber un proceso. Todo se trata de un proceso finalmente. Pero es importante hacerlo siempre de la mejor manera posible. Y eso fue lo que hice. De mi inicio partí al principio ayudando a amigos gratis, y luego abrí la cuenta en Instagram. Y si les fijan, ustedes pueden revisar mi cuenta y pueden ir viendo el tipo de contenido que hacía al inicio, que obviamente no estaba con la confianza absoluta en mí. Quería ayudar a las personas, pero yo todavía no me sentía tan confiado, porque no estaba conforme con mi físico, me sentía muy flaquito, cómo alguien flaquito te va a ayudar, cómo todo el tema, entonces me daba vergüenza hablar frente a las cámaras, o sea, así como ahora, hoy en día, haciendo videos en YouTube, a historias, todo, hablando con personas, me daba pánico, mucha vergüenza. Se mueren cuántas peleas tuve al inicio con la Jenny porque me decía, pero tenés que hablar y todo el cuento. Y yo, no, estáis loca, no voy a hablar, hagamos videos de memes, cosas así, con suerte aparezco yo haciendo un ejercicio que no tenga que hablar. Y eso hicimos, pues tuvo mucho tiempo en eso, tuve un montón de videos virales, todo ligado al humor. Y por otro lado empezaron a llegar hartos alumnos, el boca a boca, el buen trabajo, la buena experiencia,
la Jenny trabaja en marketing, entonces el tema de la publicidad, todo el marketing digital es súper importante en esto, o sea, totalmente importante para darme a conocer inicialmente. Entonces, estuve mucho tiempo así, la historia como que no hablaba, como que con suerte me mostraba mi cara, todo, pero por otro lado empecé a trabajar también mi físico y empezaba obviamente a sentirme mejor, a sentirme más cómodo conmigo mismo. Entonces llega un punto por ahí como junio, julio, en que ya yo no me veía haciendo tanto contenido de meme, ya empecé a cambiar un tema de la motivación. Me gusta ayudar a las personas, muchos alumnos con los que tuve que me decían al inicio, oye, ¿sabes qué? Más que un trabajo como de físico, todo esto es un trabajo muy mental, es muy mental. Y yo, sí, pues, sí, de eso se trata efectivamente, es un trabajo mental. Pero en ese entonces todavía no le daba mucho foco al tema del mindset. Para mí era ayudarlo en la alimentación y el entrenamiento y ya. Y obviamente uno empieza a mejorar, empieza a mejorar, empieza a mejorar en todo sentido, empieza a adquirir mayor conocimiento. Y llega un punto en que dije, ya, ¿sabes qué? No puedo seguir con esto toda mi vida. O sea, no puedo cómo ayudar a las personas con memes. O sea, lo hago reír y todo, pero una persona no contrata a alguien para que lo ayude a cambiar su vida por los memes que hace, por muy divertidos que sean. Tenía, agarré un montón de seguidores, como les dije, contenido viral, todo, pero no me sentía muy bien haciendo eso. Como que yo quería más, quería que me conocieran, pero por otro lado tenía esta barrera del miedo. Finalmente fue como, ya, ¿sabes qué? Voy. Hay que hacerlo nomás, pues aquí voy a hacer. Hay que hacerlo, hay que empezar a grabar, hay que empezar a hablar. Y empecé de a poco, empecé haciendo historia, ya empecé a hacer contenido más hablado, y ya cada vez me costaba menos, cada vez me costaba menos. Como les decía, cada vez estaba también más conforme con mi físico, y ahí fue. Fue como, ya Jenny, este va a ser el nuevo, de esto nos vamos a dedicar, vamos a empezar a ayudar a las personas realmente. Eh, Mi propuesta de valor también aumentó considerablemente, empecé a ofrecer servicio, siempre mi servicio fue bueno, pero ya me empecé a centrar mucho, mucho más. Antes agarraba el masivo, ahora me centro mucho en la persona, mucho en el uno a uno, en la persona que hay que trabajar, cuáles son sus dolores, cuáles son sus debilidades, dónde están las falencias, dónde está todo para poder ayudarte efectivamente a lograr una transformación total. El tema físico y alimentación van a venir sí o sí, el entrenamiento viene, pero lo más importante es trabajar la mente. Pero para eso yo también tengo que ser fuertemente, uno tiene que ser consecuente con las cosas que quiere enseñar. Pues, ¿cómo te voy a enseñar a ti de disciplina, de hábitos, de fortaleza mental, todo, si yo no la trabajo en mí, no la aplico? Si porque no me conocen, porque no me ven todo el día, hago las cosas que quiero, como mal, no tengo hábitos. Eso no es ser consecuente y ustedes lo van notando, ustedes van viendo cuando conocen a una persona por las redes sociales o lo que sea y dicen, oye, este compadre le creo, o sea, es que este compadre no le creo mucho, no se ve real, no se ve transparente. Y de eso se trata esto, de ser lo más transparente posible. Por eso estoy haciendo todos estos contenidos ahora en YouTube, para que ustedes me conozcan en la interna cómo soy de verdad, cómo pienso, todas las cosas que he pasado, para que vean que finalmente soy una persona igual que cualquiera, que ha tenido las mismas dificultades que cualquiera, que ha tenido los mismos vicios que muchas personas, pero ha cambiado su mentalidad para poder lograr a su objetivo. Eso es lo importante. Entonces empecé a desarrollar esto y finalmente puedo decir con mucho orgullo que ya llevo en esto desde diciembre de 2022, claro, menos de 2 años, y he ayudado a un montón de personas. He ayudado a un montón de personas, pero también me ha ayudado a mí mismo. Yo también he crecido un montón, o sea, el Rodrigo al inicio con el Rodrigo de ahora es totalmente distinto. Ahora me siento mucho más cómodo hablando. Ahora yo decido con qué personas trabajo. Por mucho tiempo le decía a la Jenny, me da rabia los alumnos porque son algunos muy flojos, no quieren hacer las cosas, no quieren hacer esto, quieren cambio pero no están dispuestos a meter el trabajo y uno pone todo de su parte para que no para recibir nada de compromiso. Yo no quiero esa cuestión, pero uno tiene que entender que va creciendo, va evolucionando, entonces finalmente aceptaba todo. Y hoy ya no, hoy ya estoy en la posición, me he ganado la situación, la posición de yo poder decidir absolutamente con quién trabajo, a quién ayudo, cómo lo ayudo. Y eso no tiene ningún precio. Y ayudar realmente a las personas cuando después te dan su feedback, cuando después te dicen, viejo, me ayudaste a cambiar mi mentalidad, o sea, ahora soy distinto, para mí los hábitos ahora no se quiebran, no se rompen, o sea, soy puro hábitos, no tiene ningún precio, porque eso es lo que uno busca realmente, o sea, el hecho, acá es todo un negocio finalmente, yo vivo de esto actualmente, pero es rico, en el fondo, vivir de algo ayudando a las personas. No hay nada mejor que eso porque eso el universo lo detecta. Finalmente, la vida se trata de energías, de entregarle al universo
la energía que se necesita, la ayuda que se necesita. Y si uno va ayudando al resto de las personas, ayudando al resto de las personas, también después te van ayudando a ti, el universo te va entregando las cosas que tú quieres, te va a querer. Y por eso uno va progresando en la vida, no es porque sí, en el fondo. Uno obtiene lo que entrega. De eso se trata esto. O sea, si tú entregas harto, tú das tu 100 en todo sentido, trabajas en ti, ayudas a las personas, tienes buenos hábitos, transmites buena energía, solucionas cosas, el universo te va a premiar. Tarde o temprano te va a premiar, te va a empezar a dar las cosas que tú tanto quieres. Y por eso se han formado las personas de éxito. Y de eso se trata esto, o sea, por eso estoy acá hoy en día, porque me gusta ayudar a las personas, tengo muchas motivaciones, grandes aspiraciones, y puedo decir que la he ido cumpliendo todas a cabalidad. Y en eso estoy, y cada día invierto en mí, yo tengo retorno, invierto, retorno, pongo el trabajo, y así voy. Lo que nunca he hecho es echarme a morir y ponerme trabas antes de iniciar cualquier proceso, porque si yo me hubiese puesto una traba al inicio, cuando quería conversar con esto, como que, oye, ¿cómo lo voy a hacer? Qué difícil, es imposible, ¿cómo voy a ayudar a las personas? O sea, ¿cómo voy a estar trabajando con personas? Es imposible. No lo hubiese hecho, no lo hubiese hecho, porque mi mentalidad obviamente me decía que era imposible, pero nada es imposible finalmente. Lo único que es imposible es lo que tú te dices a ti mismo que es imposible. Si tú crees que es imposible, va a ser imposible. Así que ya saben, máquinas, el mensaje es: hagan lo que tengan que hacer sin cuestionar por sus objetivos. Sus objetivos es lo más importante. Y todo lo que hagan en la vida, todo tiene relación. Todo, el círculo, sus acciones, sus pensamientos, su entorno, todo tiene que ir en línea con eso. Y de eso se trata la vida. Y cuando lo logren, los quiero ver.